Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión, el taller final de curso. Y bueno, lo que vamos a hacer para aprovechar el tiempo y ser lo más fructíferos posibles, os voy a dirigir eh, de manera sintética todos los aspectos que yo he considerado más relevantes del curso, ¿vale? Eh, para ser más directo, los he apuntado en estas hojitas, ¿vale? Aunque generalmente ya sabéis que no soy mucho de leer los textos y me gusta más la improvisación, creo que es interesante para aprovechar el tiempo que os lea los aspectos más relevantes y podamos de esa forma aprovechar mejor el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, el taller de hoy, final de curso, lo he titulado El cultivo de la atención y el desarrollo de la consciencia a través de la práctica meditativa. Bien, entonces, en primer lugar, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de reflexión individual que va a ir acompañado con una práctica en la cual vamos a intentar descubrir por nosotros mismos cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra intención para estar hoy aquí o también y también para la práctica de la meditación, ¿no? Os voy a pedir también que dentro de esta práctica hagamos una introspección, podríamos decir, sobre nosotros mismos y que eh, podamos descubrir en este momento presente, ¿sí?, cómo nos encontramos, cuál es el estado vital en el cual estamos. Como os he dicho anteriormente, mm, para algunos será porque he venido a meditar, porque he venido a este taller, y para otros será porque empecé la meditación, este curso de meditación, hace un año, y cuál ha sido, a mi entender, el desarrollo o el fruto, o cómo me encuentro corporal, mental y de manera consciente después de este curso que he seguido, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi estado físico? Si padezco algún proceso de dolor, de sufrimiento físico o enfermedad, cuál es mi aspecto psicoemocional, existe sufrimiento psicológico, estoy inmerso en alguna crisis existencial, estoy en un momento de búsqueda espiritual, etc. Todos esos aspectos son interesantes que indaguéis en ellos. Eh, Dentro de lo que son el contexto general de las motivaciones para la práctica, siempre los hemos contextualizado en tres aspectos. Para mí son, en primer lugar, la meditación sirve para aprender a conocernos y a cuidarnos mejor y en mayor profundidad. ¿Eh? La meditación como autoconocimiento y como autocuidado. Muy importante. En segundo lugar, aprender a ser una influencia amable, positiva y fructífera en nuestro mundo de relación. En primer lugar, con nosotros mismos, en segundo lugar, con los demás y en tercer lugar, con la naturaleza en su conjunto. ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? ¿De acuerdo? Entonces, esto os he comentado, o sea, cómo está mi vida en este momento, en el presente, y cuáles son las razones y los frutos de la práctica, es lo que vamos a empezar a indagar durante unos minutos, ¿vale? Y además también esto nos va a servir para empezar a conectar con nuestra atención, con nuestra serenidad interior, etc. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos a empezar la práctica. Ya os digo que va a ser breve y simplemente no es cuestión de pensar, no es cuestión de darle vueltas, ¿eh? O sea, lo importante de la meditación es experimentar, fuera de los conceptos, de las ideas. Muchas veces sirve hacerse una pregunta, ¿no? Eh, pero dejar que esa pregunta cale en nuestro interior, ¿no? No para seguirla a través de justificaciones, pensamientos, sino
soltar esa pregunta y ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Dejar un espacio entre la pregunta y la respuesta. Al principio, generalmente, lo que sucede es que hay reacciones, ¿no? Pero vamos a escuchar esas reacciones realmente de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra imagen personal. Vamos a escuchar esas reacciones, pero vamos a intentar profundizar más allá de la primera reacción. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Yo la voy a ir dirigiendo brevemente, simplemente para adentrarnos un poco en la serenidad, en la concentración mental, y luego os voy a dejar 5 minutos con estos aspectos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar haciendo 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así poco a poco nos vamos pausando, nos vamos serenando, vamos dejando a un lado las preocupaciones, las cavilaciones de la mente y las tensiones, tanto físicas como emocionales. Y de manera atenta y consciente nos vamos situando en el momento presente, en el aquí y en el ahora, en esta práctica de meditación en grupo que estamos compartiendo. Nos hacemos conscientes del lugar en donde estamos, del espacio que ocupamos en él y de la postura que hemos adoptado. Recordar que la práctica implica una actitud de amabilidad, de apertura, ausencia de juicio, crítica y comparación, y disfrutar de la práctica como un aprendizaje, como un juego, como un descubrimiento. Descubrir por experiencia directa, por nosotros mismos. Esa es la mejor manera de aprender y de saber. Y al realizar este viaje hacia adentro, hacia nuestro interior, vamos a recordar en este momento cuáles son las motivaciones, cuáles son las intenciones, cuál es la razón por la cual me he iniciado en la práctica de la meditación, o si lo he hecho ya durante un tiempo. Observar cuál es mi estado actualmente, tanto física, mental, como consciente. Recordar estas
motivaciones de ámbito más general, que tiene que ver con el autoconocimiento, el autocuidado, con mejorar nuestra, nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con la propia naturaleza, con el planeta mismo. También esa motivación de ser partícipe en el desarrollo del estado de la mente y de la conciencia en toda la humanidad. Y así, con estas consideraciones previas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a comenzar esta breve práctica. En primer lugar, siendo conscientes del cuerpo, de la postura, adoptar una postura equilibrada, relajada pero firme, predispuesta a la atención, al descubrimiento. Recordar que la espalda debe estar relajada pero erguida, los hombros ligeramente hacia atrás, abriendo la postura en el pecho. Relajar los brazos, codos y antebrazos. Relajar el cuello y la nuca. Relajar la mandíbula y el maxilar superior. Y siempre, siempre esbozar una amable y ligera sonrisa. Recordar que la mente y el cerebro reaccionan muy positivamente a la postura corporal adecuada y a la expresión facial afectuosa. Así que ahora, con la mente más concentrada en el presente, a través de las sensaciones del cuerpo y de la propia respiración, que va fluyendo suavemente en este momento, muy brevemente vamos a estar unos minutos en esa conexión interior, dejando que esas cuestiones y esas motivaciones, que esos frutos vayan aflorando a nuestra mente y a nuestro corazón en estos instantes. Ser conscientes de vuestro estado físico, emocional, de vuestras inquietudes más profundas, más esenciales o espirituales. Ser conscientes de vuestro mundo de relación. Simplemente observar, observar y descubrir. Conectar con vosotros mismos. Ser conscientes de vuestro mundo interior.
me preocupa, qué me aflige, qué expectativas tengo en la vida, cuáles son mis ataduras, qué me genera sufrimiento. Hacerlo con cariño, con afecto, con ternura, con comprensión. ¿Cómo ha influido la meditación, la atención, el estado presencial en minimizar, en dar respuesta a este sufrimiento psicológico durante el tiempo que estoy relacionado con la práctica, ¿no? Cómo ha cambiado mi vida, mis expectativas, mis prioridades, qué necesito para seguir evolucionando en este camino interior. Dejar ahí la pregunta, dejar espacio y abriros hacia la respuesta, hacia la lucidez, hacia el descubrimiento. Bien, puede que las respuestas surjan durante la práctica o pueden surgir respuestas en el futuro, en otro momento de la práctica. Simplemente es eso, ¿no? Es visualizar cuál es nuestro estado emocional, físico, consciente, ¿no? Y cómo podemos ir creciendo dentro de este camino. Qué frutos nos ha dado y seguir descubriendo. Bien, bueno,
después de indagar en nuestras motivaciones, en nuestra intención, otro de los aspectos que hemos ido realizando durante el curso, eh, como un aspecto básico dentro de la experiencia meditativa, es aprender a quitar el cuerpo. Parece mentira que con los mayorcitos que somos, ¿verdad? Tengamos que todavía aprender a quitar el cuerpo, porque somos muy inquietos por lo general. Tenemos una inquietud existencial y social, todo va tan deprisa, ¿no? En este momento de la vida, que bueno, contagiarse de esa prisa, de esa excitación constante, de esa hiperestimulación, es casi imposible, ¿no? Entonces tenemos que practicar, aprender a quitarnos, a calmarnos, física y corporalmente, porque es una de las cosas más importantes para nuestra salud, para nuestra salud corporal, a nivel de la postura y a nivel de todas las enfermedades psicosomáticas que sabéis que están a la orden del día. Por lo tanto, hemos insistido mucho dentro de lo que llamamos la primera fase de la meditación, el primer trimestre del curso, como os he dicho varias veces, lo hemos dedicado a este aspecto, ¿no? De aquietar el cuerpo, de aprender a parar, a encontrar pausa. Y lo hacíamos a través de la postura del cuerpo, a través del cuerpo, de la conciencia corporal. Hemos aprendido a reconocernos, a cuidarnos y a quitar el cuerpo. Después, y paralelamente a este aspecto de quitar el cuerpo, de mejorar nuestra inquietud, nos hemos ido dando cuenta que aparte de ser muy inquietos, somos muy dispersos. Mentalmente somos incapaces prácticamente de sostener la atención. Hiperactivos mentales sería poco. Yo creo que ya ese término de hiperactividad lo hemos sobrepasado, ¿no? Entonces, eh, hemos intentado desarrollar herramientas para aprender a focalizar focalizar la atención y sostener la atención, ¿vale? ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, ya sabéis que hemos utilizado, aparte del cuerpo, lo que llamamos la propiocepción, hemos aprendido a utilizar algo tan universal dentro del aspecto meditativo y tan fisiológico como es la respiración, ¿eh? Aprender a seguir el flujo respiratorio, a sentir la respiración en el cuerpo, aparte de ayudarnos a enfocar y sostener la atención, nos ha ayudado a regular o conseguir esa homeostasis o ese equilibrio entre el aspecto simpático y parasimpático del sistema nervioso vegetativo. Sabéis que el sistema nervioso autónomo tiene una parte que le llamamos el simpático y otro el parasimpático. El simpático tiene que ver con el estado de alerta, de defensa, de escape, ¿vale? Y el parasimpático tiene que ver con la calma, con la quietud y con la tranquilidad. Entonces, lo que existe es un balance negativo, o sea, estamos continuamente súper en alerta, pero no una alerta activa consciente, sino una alerta defensiva. Entonces eso trae como consecuencia un aumento de la adrenalina y una secreción de hormonas que nos producen como el cortisol, inflamación y problemas crónicos de patología, ¿vale? Y lo que tenemos que intentar es balancear a través de estimular o utilizar herramientas que estimulen el sistema nervioso parasimpático, ¿eh? La meditación, por supuesto, es una de ellas, la respiración consciente es otra, descansar lo suficiente es otra, alimentarnos bien es otra, hacer ejercicio de manera regular es otra, ¿eh? Todos estos aspectos mejoran nuestro sistema parasimpático y mejoran nuestra salud. Y a partir de ahí, cuando la salud es una entidad holística mejoramos física, mentalmente y conscientemente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todas esas prácticas que ahora vamos a hacer un resumen en la práctica a continuación, la hemos ido desarrollando durante varios meses, ¿vale? Y los términos de propiocepción o interocepción los hemos barajado de manera usual este año. Entonces, fruto de este trabajo de serenar la mente, de aquietar el cuerpo, hemos experimentado cosas o frutos tan interesantes como conocer el silencio interior, la paz interna,
disminuir la reactividad de la mente, lo que llamamos la ecuanimidad, ¿vale? En esencia, lo que hemos hecho es descubrir lo que en meditación llamamos el estado natural de la mente. ¿Qué es esto? El estado natural de la mente es una mente serena, ecuánime y lúcida. Alerta, lúcida, pero serena. ¿De acuerdo? Esto es lo que debería ser la mente, porque ahora como cuando entremos en lo que es la mente y la consciencia, sabéis que la mente es una lente de percepción, la mente-cerebro es la parte dentro del cuerpo, y tanto orgánica como funcionalmente, que tiene que ver con la percepción de la realidad y la gestión del mundo físico y psicológico y con tanto la supervivencia. ¿De acuerdo? Esto es lo que es la mente. Luego veremos, como hemos visto durante el curso, qué es esto de la consciencia. Pero bueno, con la práctica de la serenidad, la calma, la quietud, nos hemos adentrado en la experiencia directa de algo tan fundamental como es el estado natural. ¿Mm? Bien, un aspecto que hemos ido barajando todo el curso, porque como sabéis, sobre todo los 6 primeros meses, hemos hecho, aparte de la introducción, dos prácticas. Hacíamos una práctica cognitiva y una práctica más enfocada hacia la compasión, hacia la bondad. Bien, entonces, un aspecto muy importante es darnos cuenta que no existe meditación sin afectividad. La generosidad, la afectividad, el cariño, la amabilidad, la bondad, la compasión, son características inherentes a la práctica meditativa. No existe meditación, no existe autodescubrimiento si no hay afecto, si no hay amabilidad, si no hay compasión. ¿Por qué? Porque lo que nos damos cuenta es que el sufrimiento psicológico es algo que tiene que ver con todos los seres humanos. Tenemos que ser conscientes de que existe sufrimiento, que efectivamente el sufrimiento es un gran maestro, muchas veces es un maravilloso aprendizaje, pero cuando estamos sufriendo, cuando tenemos dolor, lo más importante es tener fortaleza, darnos afecto y darnos cariño, no ser autocríticos, juzgarnos y ser nuestros propios enemigos, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Estamos mal y encima decimos, mira que soy burro porque he hecho, ¿no? O sea, esa es un poco la dinámica habitual de ir en contra de nosotros mismos y tenemos que hacer lo contrario, ¿eh? Entonces hemos hecho las prácticas de conectar con nuestro corazón compasivo como una habilidad, como una herramienta transversal dentro del aspecto de la meditación. Recordar que hemos hablado de la compasión, que es la respuesta conjunta y afectuosa ante el sufrimiento propio y ajeno, ¿vale? Que la bondad amorosa o la generosidad es el deseo o el anhelo de que todos los seres humanos sean felices, ¿de acuerdo? Y hemos también desarrollado durante el curso algo muy interesante, que es lo que llamábamos los 3 pasos de la autocompasión o la pausa de la compasión. Eh, es una práctica corta que la podemos hacer en cualquier momento del día. Basta con tener 4 o 5 minutos para retirarnos, incluso menos, ¿no? Cuando estamos ante una crisis, ante un sufrimiento extremo o agudo. Entonces es simplemente hacer unas cuantas respiraciones, 2 o 3 respiraciones, pausarnos, ir hacia adentro un poquito y darnos cuenta de que lo que nos está sucediendo es sufrimiento, ¿no? Es decir, esto duele, esto es un sufrimiento. Ser conscientes que lo que está sucediendo nos duele y nos hace sufrir. Porque para poder trascender el sufrimiento tienes que atravesar el sufrimiento. No puedes trascender el sufrimiento si evitas el sufrimiento o te vales del sufrimiento. Esto es muy importante. El sufrimiento es a través del sufrimiento, como llega al final. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es la conciencia de que estamos sufriendo, de que lo que está sucediendo es doloroso, es aflictivo, pero lo reconozco y lo acepto. En segundo lugar, darnos cuenta que el sufrimiento no es algo que nos atañe solamente a nosotros, que es una parte de la vida y que todos los seres humanos sufrimos. Es de alguna forma algo que nos lleva a eliminar la queja constante y permanente. Solo me pasa a mí, qué mala suerte. Fíjate que esto que me está pasando yo no me lo merezco. Esto habitual. El sufrimiento es parte de la vida. Posiblemente, si miramos para atrás, hay gente que está sufriendo más de lo que nos está pasando. Pero a nosotros solo nos importa lo nuestro. Pero poner ese sufrimiento en perspectiva nos ayuda mucho a ser
condescendientes, compasivos y a generar energía. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, primero ser conscientes del sufrimiento, considerar el sufrimiento como algo de todos los seres humanos, de la vida misma. Y en tercer aspecto, lo que hemos dicho, en vez de afligirnos y dañarnos, nos damos cariño, nos damos ternura y nos damos energía. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que hemos considerado como la pausa de la compasión y es breve, podemos hacerlo en cualquier momento del día, en 5 minutos, para darnos cariño, para darnos afecto ante el continuo sufrimiento psicológico y físico que sufrimos. ¿De acuerdo? Bien, voy a seguir un poquito más antes de la siguiente práctica y nos vamos a adentrar en algo tan interesante, ¿eh? Como es el conocimiento de la mente. ¿Vale? Aquí sí que durante el curso hemos intentado de alguna forma contextualizar qué es mente y qué es conciencia, porque muchas veces lo tenemos un poco así como confuso. ¿Eh? Ya de la tradición de la sabiduría perenne, desde el mundo del Zen, el taoísmo, el Vedanta, etcétera, etcétera, se ha definido la conciencia como la fuerza del saber, la fuerza luminosa del saber. Es aquello que nos permite conocer, comprender y saber. Y esta fuerza del saber tiene como energías secundarias, esta energía del saber, tiene como energías secundarias a la mente y a los cinco sentidos. Sería una definición. O sea, es decir, la conciencia es la fuerza del saber, la energía del saber, de conocer, de comprender. Dentro de las metáforas que más se acercan a la expresión de la conciencia están la de la luz y la del espacio. La luz como energía luminosa, la claridad para poder vislumbrar y el espacio. El espacio porque la conciencia es el espacio donde todo surge, donde todo se realiza. Por eso espacio y luz son dos de las metáforas más adecuadas para adentrarnos, como hemos dicho en el último trimestre, en algo quizás más metafísico, más abstracto, menos concreto, como es la consciencia y la atención, aunque muchas veces son difíciles de contextualizar dentro del mundo de la percepción de los objetos, que es lo que estamos habituados, a conocer objetos, a conocer formas. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de algo que no tiene forma como tal. Bien, entonces, ya una vez definida lo que es la mente, o la lente de la percepción, la mente gestiona el cuerpo y la psique, la vida práctica y diaria, elabora contenidos, tiene reacciones. Esto es la mente, ¿de acuerdo? La conciencia también sería, como hemos dicho, el espacio donde todo surge, por tanto sería el gran contenedor de la vida misma. Y luego en la mente genera contenidos que se expresan en el campo de la consciencia, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos mentales que surgen en la consciencia? Pues ya lo sabéis, sensaciones, pensamientos, emociones, imágenes, recuerdos, expectativas, etc. Y luego, aparte de esos contenidos mentales, un aspecto muy importante dentro de lo que es un contenido de la consciencia, que es cómo nos relacionamos con estos contenidos mentales. Cómo nos relacionamos con las sensaciones físicas, corporales, dolorosas. Cómo nos relacionamos con los pensamientos, cavilaciones, rumiaciones, a menudo pensamientos involuntarios, ese rum, ¿no? Que no para. ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Cómo nos relacionamos con las emociones? Las positivas y sobre todo con las aflictivas, las que nos generan sufrimiento. La ira, con el miedo, con la envidia, etcétera. ¿No? ¿Cómo nos relacionamos con eso? Porque esto es muy importante, porque aparte tenemos que saber vislumbrar, discernir, aprender, que generalmente la mente tiene un mecanismo automático de funcionamiento, que es lo que llamamos la reacción refleja o inconsciente. ¿Cómo? Pues generalmente lo que hace la mente ante un estímulo es reaccionar con apego o rechazo, deseo o aversión, principalmente. ¿Vale? Entonces, generalmente no hay un espacio consciente ante esta reacción al estímulo. Y como no sucede este espacio de consciencia y existe mayoritariamente esta reacción mental, lo que sucede es que hemos quedado identificados
con la mente y sus contenidos como nuestra realidad. ¿Por qué no conocemos otra cosa? Porque siempre reaccionamos, o la mayoría de las veces, de manera refleja y automática, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, cuando llega un señor o una señora o cualquiera y dice, no, es que aparte de la mente existe otra cosa, y dice, ¿quién es ese? Eso de la conciencia que tienes, ¿hay algo más que la mente? Porque pensamos que somos la mente, porque nos hemos identificado siempre a reaccionar de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la relación con los contenidos de la mente son tan importantes como los contenidos mismos. Eso también lo hemos ido viendo durante el curso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es esta identificación, quedaros con esa palabra que la hemos repetido muchas veces, la que nos genera hábitos nocivos, ataduras y sufrimientos psicológicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de la meditación? ¿Qué queremos hacer? Cultivar la atención hacia esos aspectos de la mente. ¿Mm? Resumiendo, hemos creado un ambiente de serenidad, de quietud del cuerpo, ¿vale? De concentración, de focalizar, simple y llanamente para poder observar a la mente. ¿Por qué? Porque como estamos tan inquietos, tan dispersos, repito muchas veces que la mente es la lente de la percepción, que mira, miramos a través de la mente como lente. Si la mente del microscopio que queremos ver está lleno de suciedad o está la mesa del microscopio moviéndose constantemente, no podemos ver con precisión absolutamente nada. Y lo que estamos haciendo es intentar que esa lente de percepción tan importante para el ser humano, que es la mente, quede diáfana, limpia, para poder reflejar la realidad externa y de nosotros mismos tal y como es. ¿De acuerdo? Y este es un poco el objeto inicial. Podríamos decir segundo, inicial es la serenidad, el segundo es vamos a observar a la mente, vamos a ver qué pasa dentro de nuestra psique, de nuestro mundo emocional y cómo este mundo emocional me genera sufrimiento y cómo puedo liberarme de eso. La liberación del sufrimiento dentro de la tradición budista es uno de sus objetivos fundamentales. ¿Vale? Descubrir, observar. En el Zen es sentarse y observar. Y aquí tenemos una muestra de. Bien, dentro de lo que es la observación de la mente, hemos hablado de lo que es la atención plena, mindfulness, la observación pura, conciencia sin elección, conciencia sin preferencia. También le hemos denominado atención de campo abierto. Abrimos la atención de la focalización del cuerpo y de la respiración a todos los contenidos de la mente, que son muchos, y cómo lo hacemos, ¿vale? Siguiendo este proverbio antiguo también de un maestro zen que decía, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Obsérvalo. Mantén esa distancia, como si observaras la mente de un ser querido, de otra persona. Intentar observar tu propia mente con esa neutralidad o esa imparcialidad de un ser querido, afectividad, amabilidad, cariño. Observar el sufrimiento, observar las ataduras con ternura. ¿De acuerdo? Otra frase muy interesante que me gusta mucho y hemos repetido durante el curso es permitir, consentir que las cosas sean como son, en el espacio amable, seguro e ilimitado de la meditación. O sea, la meditación lo que implica es generar ese espacio de seguridad, de amabilidad, de ternura, ausencia de crítica, de juicio, en la cual podemos observar lo que está sucediendo en nosotros mismos. Lo positivo, lo negativo, lo aflictivo, todo. ¿De acuerdo? Dentro de este aspecto de observar la mente, ¿vale? Hemos dado mucha prioridad y hemos trabajado durante varias sesiones, como sabéis, a lo que llamamos la autorregulación emocional. Eh, Al final las emociones es un compendio de sensaciones, de pensamientos y de estados y sentimientos que generan estados de ánimo y estados emocionales que regulan 100% nuestra actividad consciente y nuestras acciones, ¿no? Estamos muy mediatizados
por las emociones, porque en realidad el ser humano es un ser muy afectivo, muy afectuoso en ese sentido. Entonces, los sentimientos y las emociones le influyen mucho, ¿eh? Y por eso es muy importante conocer nuestro estado emocional y poder autorregular de la manera más eficiente nuestras emociones, sobre todo las emociones difíciles o de emociones afectivas, ¿eh? Os recuerdo, y ahora lo vamos a hacer con la práctica brevemente, ¿vale? Que dentro de la autorregulación emocional, como decíamos, dentro de la pausa de la compasión, existen como 4 estadios o pasos a tener en cuenta. ¿Mm? En primer lugar, como decíamos, conciencia de la emoción, ¿eh? Conscientes de que esa emoción está sucediendo, ¿eh? Aceptar la emoción tal y como es. ¿Mm? Sentirla en el cuerpo, sentir cómo esa emoción afecta a la respiración, cómo afecta a nuestro corazón, cómo afecta a la tensión corporal. ¿Mm? Segundo, ante esa aceptación de la emoción, ¿cómo respondemos? ¿Negando la emoción o aceptando la emoción? Si aceptamos la emoción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra primera herramienta? ¿Cuál es nuestra primera meta? La serenidad, la respiración. Sentir el cuerpo con cariño y respirar de manera consciente, porque eso sabemos que nos va a bajar la intensidad de la emoción y nos va a permitir gestionar la emoción. ¿Verdad? Entonces, primero, conciencia de la emoción. Segundo, serenidad, conectar con nuestra respiración, aquietar el proceso. Tercer punto, muy importante, la compasión. ¿Eh? Aceptamos que una emoción aflictiva o dolorosa está en nosotros, decimos sí a esta emoción y lo que tenemos que hacer es darnos cariño, ¿eh? Porque vamos a atravesar la emoción. ¿Eh? Necesitamos tranquilidad y compasión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Vale? Podemos utilizar frases de compasión, podemos sentir interiormente esa bondad del corazón. Hay varias formas, como hemos ido haciendo durante el año, ¿vale? Pero en general, la metáfora que más nos gusta utilizar es el bebé acunado por la madre. O sea, cuando el bebé llora, sufre, su madre no lo rechaza, sino al revés, lo acuna, ¿no? Lo abraza, ¿no? Entonces es un poquito lo que tenemos que hacer con la emoción, ¿no? Abrazar esa emoción, unirnos a ella con cariño y permitir que esa emoción se tranquilice, calme y termine. La madre acuna al bebé esperando que el bebé se relaje, deje de llorar y le pase el dolor o el sufrimiento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La primera metáfora también de Thich Nhat Hanh, que también es un maestro zen, muy interesante con las emociones, es la consciencia de la emoción es como el fuego que ablanda la patata, ¿no? O sea, la patata dura es una emoción que no la podemos tragar. Y la consciencia, la aceptación, observarla con cariño, la emoción sería como ese fuego que va ablandando la patata, ¿no? Entonces, la emoción se va reblandeciendo a través de la claridad de la consciencia y a través de la cuna, el abrazo de la emoción, podemos ir permitiendo con la compasión que la emoción vaya terminando, ¿vale? Y por último, sería soltar, ¿no? O sea, dejar ir, permitir que la emoción termine. Porque sabéis que somos especialistas, el ser humano, en rumiar, rumiar y rumiar, darle vueltas a la emoción. Parece que somos un poquito masoquistas. Incluso Eckhart Tolle decía que somos adictos al sufrimiento, nos hemos convertido adictos al sufrimiento. Entonces, tenemos sufrimiento y le damos vueltas, parece que de alguna forma disfrutamos con eso. Entonces, tenemos que permitir soltar eso. Hay una frase también muy interesante que hemos hecho en los últimos cursos y es muy importante ser consciente de ella, es que cada vez que gestionamos una emoción de manera consciente y afectuosa, esa emoción vuelve a nuestro estado interior de forma diferente. O sea, la emoción que ha sido elaborada pasa a la memoria de forma distinta a como estaba antes de trabajarla o elaborarla. No es como un archivo de ordenador, que lo sacas y lo vuelves a meter y lo vuelves a sacar y siempre entra y sale de la misma forma. No. Esta es la gran ventaja de autorregular las emociones de manera consciente. Que cuando elaboras la emoción a través de la conciencia y de la compasión, esa emoción pierde fuerza, sobre todo las dolorosas, las aflictivas. Y la próxima vez que vas a elaborar esa emoción o esa emoción surge, esa patata está más blandita, esa emoción duele menos,
Y progresivamente conseguimos aceptarla, disolverla y liberarnos de esa emoción dolorosa. ¿De acuerdo? Esa herida, me gusta decir la palabra herida, ¿no? Las emociones dolorosas es una herida. Tenemos, y el cambio, la mirada hacia la herida, esa transformación, viene por elaborar la emoción de manera consciente y afectuosa. Bien. Bueno, pues ahora vamos a la práctica. ¿Eh? Eh, la segunda práctica de hoy, vamos a intentar, a ver si el tiempo nos acompaña, voy a intentar hacer un resumen de lo que ha sido la práctica de serenidad y de la práctica de la observación de la mente. Dentro de la observación de la mente vamos a dirigirnos más, de manera más directa con las emociones. Sabéis que también podemos trabajar con los pensamientos, con las sensaciones, pero en este resumen he considerado más interesante utilizar las emociones como punto de trabajo en los contenidos mentales. Luego voy a introducir en esta práctica también, o voy a llevaros a este estado de percepción alerta, a ese estado natural de la mente, a este estado del testigo, del observador imparcial, de una forma curiosa. Curiosa en el sentido porque lo hemos hecho durante el principio del primer trimestre. Quizá alguno de vosotros no lo hayáis hecho conmigo, muchos de ellos sí, generalmente los veteranos de online sí, y es que vamos a trabajar el cuerpo, conciencia corporal, la respiración, y vamos a trabajar algo que a mí me gusta mucho, que es los centros de energía. ¿Vale? ¿Qué es eso de los centros de energía? Antiguamente llamaban los chakras. ¿Vale? ¿Esto qué es? Aparte de, no es nada tan metafísico ni tan esotérico ni tan cultural como nos imaginamos. De hecho, hay un libro de una doctora psiquiatra americana que se llama Brenda Davis, ¿vale? Que si queréis podéis leerlo, comprarlo. A mí me gusta mucho, lo conozco hace muchos años, que habla de los centros de energía de los chakras. Y es una psiquiatra americana, no es ningún maestro budista ni nada de esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la etiología de todo esto? Pues bueno, los chakras es la forma. Nosotros, en primer lugar, somos parte de la naturaleza, ¿vale? La naturaleza es la que nos da la vida y el universo, en su conjunto, que alberga todos los planetas, sería como mm, el gran vamos a ver, el gran paradigma, ¿no? El gran paradigma es el universo. Y la madre, podríamos decir, para decir padre y madre, eh, la naturaleza como la que nos regala la vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha influencia de la naturaleza a través de sus elementos fundamentales. La tierra, el agua, el fuego y el aire. Conectar con la naturaleza, conectar con el cuerpo, también se hace a través de esos centros de energía y tiene unas capacidades y unos resultados muy interesantes. ¿Vale? Yo utilizo con personas con problemas físicos y psicológicos y va muy bien. ¿Eh? Entre ellas mi madre. Con mi madre lo utilizo mucho. Eh, entonces, lo hemos hecho para aprender a conectar, aparte de cuerpo y mente, con algo más, como algo más energético, más profundo. Y luego se conectan muy bien los aspectos más interiores o más profundos con lo universal o lo transpersonal, como queráis llamarlo. Algo tan interesante como es la vibración, el sonido. Todo el cuerpo se relaciona a través de sonidos y de vibraciones. Todo el universo está relacionado con vibración. El silencio es el contenedor de la vibración, ¿vale? El silencio es el arte, es lo que permite el arte de escuchar. No hay capacidad de escuchar si no hay silencio, muy importante. Luego está la capacidad perceptiva, lo que es el tercer ojo, la capacidad de la intuición, del discernimiento, de la comprensión, cuando la mente encuentra ese estado cristalino de reflejar la realidad. Y luego está lo que es el centro superior de la consciencia, lo que es la luz, la luminosidad, la cara de la corona, ¿vale? Entonces, recordáis que esto lo hemos hecho para nivel de conectar. En el tercer trimestre, que es cuando ya entramos en temas más, un poco más trascendentes o más metafísicos, pero para resumir un poco, como no me va a dar tiempo a hacer todo lo que hemos hecho en el año, vamos a llegar a la autorregulación emocional, pero os voy a introducir a través de estos tres aspectos: cuerpo, respiración y centros de energía. ¿Os parece? Pues venga. ¡Ay! Uy, que se me dobla el banco. Vale, pues vamos allá.
La postura, si queréis cambiar la postura por que os duele las rodillas, podéis utilizar Savasana, podéis cambiar el cruce de las piernas, podéis cambiar el bolster, la postura, cruce simple, lo que queráis, ¿no? O movilizaros quizá un poquito las piernas, las rodillas durante unos segundos. Quizá a lo mejor, mira, también levantaros un poquito. ¿Eh? Sí, voy a cambiar yo también. Coge uno del baño. Mira, yo mismo voy a sentarme en el bosque y voy a utilizar la postura de yoga, porque como generalmente mi tiempo de meditación está en 25 o 30 minutos, aunque a veces que hago horas, pero también hay que ser cariñoso y cuidadoso con las articulaciones. Entonces vamos a pasar a la siguiente postura. Ahí también en casa si podéis cambiar la postura. Si estáis en la silla, quizás estirar un poco los brazos, relajar, acordaros de que la espalda esté siempre relajada pero erguida. ¿Sí? Bien, vamos a la práctica de observar la mente. ¿Vale? Y vamos a hacer, como os he comentado, una pequeña práctica de autorregulación emocional breve y luego pasaremos a la última parte del taller. Vamos a ver. Vamos a comenzar la práctica, como es habitual, haciendo silencio y pausa. Hacemos 3 respiraciones lentas, suaves, profundas, conscientes. Vamos a ir conectando con la postura, concentrando la mente en el cuerpo, focalizando la atención para conocernos mejor corporalmente, para cuidarnos mejor, a través de esa propiocepción, a través de la interocepción. Conocer el cuerpo es fundamental. Es el inicio del autoconocimiento. Vamos sintiendo el cuerpo desde la planta de los pies, las piernas, rodillas, los muslos. Cualquier sensación es bienvenida a nuestra atención, a nuestra consciencia en este momento. Cualquier tensión en las rodillas, en los muslos, cualquier sensación interna, pues, equilibrando el cuerpo en un balanceo adecuado. Observamos las caderas, la pelvis, alineamos el cuerpo transversalmente. Buscamos ese alineamiento vertical tan importante de la columna vertebral, ese estiramiento ligero, suave, esa espalda relajada pero erguida, dispuesta para descubrir, atender, aprender. Los hombros relajados, basculan suavemente hacia atrás.
sintiendo cómo se amplía y se mejora la respiración. Los brazos, codos y antebrazos están relajados, sueltos. Y las manos descansan suavemente sobre el regazo o sobre las piernas. Bajamos el cuello y la nuca y permitimos que el mentón bascule ligeramente hacia atrás. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior, siempre acompañada de una amable y ligera sonrisa. Esa es la expresión amable, afectuosa, fructífera hacia el propio autoconocimiento. Relajamos las mejillas, la zona de los párpados y el entrecejo, las sienes, la piel de la frente y todo el cuero cabelludo. Y así, al concentrar la atención en el cuerpo, nos damos cuenta que podemos experimentarlo como una unidad de vida que habitamos. Y descansamos en este estado natural del cuerpo, que se expresa de esta manera: disponible, dispuesta, alerta y agradecida en este momento. Para continuar concentrando la atención, vamos a llevar la misma atención, la misma conciencia hacia algo tan definitivo y vital como es la respiración. Vamos a seguir con curiosidad, con amabilidad y agradecimiento el ciclo natural del aliento de la vida. La inspiración y la expiración, tal y como se están produciendo en este momento. Nos damos cuenta y somos conscientes de cuál es el ciclo natural, la inspiración, la pausa al final de la inspiración, esa breve pausa, la expiración y esa pausa un poco más larga al final de la expiración. Así, poco a poco, al sostener la atención en la respiración, nos damos cuenta cómo el cuerpo se aquieta, se calma y la mente se calma. Si surge algún pensamiento involuntario, simplemente nos vamos a dar cuenta y amablemente lo soltamos, lo dejamos ir
y volvemos a llevar nuestra atención a la respiración. Poco a poco la respiración, al ser consciente, se va haciendo más lenta, más profunda. Y sentimos cómo se extiende por todo el cuerpo. Y ahora con este estado de la mente de mayor quietud, de mayor serenidad, con el cuerpo más tranquilo, más relajado, vamos ahora a conectar con aspectos muy importantes que nos unen hacia nuestra realidad como seres humanos. Somos conscientes de que la naturaleza se expresa en nosotros a través de sus elementos fundamentales, como son la tierra, el agua, el fuego y el aire. La tierra representa la estructura, la arquitectura corporal de todos los órganos y tejidos. El agua representa las 3/4 partes del cuerpo del ser humano en sus líquidos intersticiales. Somos primordialmente agua. El fuego representa la energía interna que permite todas las reacciones físicas, biológicas y metabólicas en el cuerpo, mantener la temperatura, la propia vida. Está inserta en este calor esencial, en esta energía que viene del centro de la Tierra y de la luz del Sol. Y por último, el aire, que representa el oxígeno que respiramos, el aliento de la vida, el nutriente fundamental para el organismo. Así que ahora vamos a desarrollar la atención y a conectar con la naturaleza más en profundidad a través de estos elementos fundamentales. El primero, el de la tierra, se representa en la zona del coxis, la parte baja de la columna vertebral, y representa ese elemento de la tierra, la solidez, la capacidad de crecer y expandirnos a partir de la naturaleza. Esa arcilla y ese polvo estructural que constituye el cuerpo se representa en esta zona, en este centro de energía del coxis, en la parte baja de la espalda, y es el arraigamiento con la vida, el enraizamiento con la existencia, con la forma del ser humano y con la naturaleza. Podemos activar este centro a través de la atención, a través de la visualización, pues representa un color rojo tierra, y también podemos activarlo a través de la respiración, haciendo 2 o 3 respiraciones profundas con la atención y con la sensación de la tierra. Al inspirar, absorbemos su energía, esa fortaleza y esa solidez de la tierra desde esa zona, y al expirar, la expandimos hacia todo el cuerpo. Vamos a hacerlo durante 2 o 3 respiraciones. Inspiramos la tierra, la fortaleza de la tierra, la fecundidad y la solidez. Y al expirar, la expandimos hacia todo el cuerpo.
continuación, vamos a subir, ascendiendo en un eje central imaginario del cuerpo y situamos la atención en la zona del ombligo. En alguna tradición es una zona un poquito inferior, el punto Jara, un punto vital en la conexión con la existencia, con la vida. También representa el cordón umbilical la conexión con la madre, que alimenta al embrión a través de los líquidos fundamentales. Por lo tanto, la naturaleza nos alimenta, nos nutre a través de ese agua vital, fundamental, ese líquido esencial. Podemos representar esa sensación tan amable de la tierra húmeda, mojada, la tierra fértil que nos permite crecer, desarrollar, florecer, nutrida por el agua. Representa también la capacidad de relacionarnos con fluidez con nosotros, con todos los seres humanos, en todos los ámbitos de la relación física, social, sensorial, sexual, todos los aspectos relacionales están en esa fluidez del agua. Podemos visualizarlo como un centro de color anaranjado y lo podemos activar con la atención o con la respiración. Así que vamos a inspirar absorbiendo toda la energía, la fluidez del agua. Y al expirar, expandimos toda esa energía del agua hacia todo el cuerpo. Esa inmensa capacidad de hidratar, de fluidificar, de nutrir todo el cuerpo. Y después de sentir esa experiencia tan agradable del agua, vamos a llevar la atención ascendiendo y la situamos en el plexo solar, en la base del ésterno, donde se representa el tercer elemento fundamental, que es el fuego, el calor esencial del centro de la Tierra, de la luz del Sol, el poder, la voluntad, la decisión, la fortaleza que impregna la vida y la naturaleza misma. Ese centro amarillo de luz radiante que vibra en la base del esternón. Vamos a ir activándolo con nuestra atención y también con la respiración, inspirando, absorbiendo toda la energía del calor esencial y al expirar lo expandimos y lo sentimos en todo el cuerpo. Sentimos esa fortaleza, esa energía, ese poder en todo el cuerpo. Para sanar, para curar, para regenerar todas las células, órganos y tejidos del cuerpo. Y ahora, para finalizar estos 4 elementos fundamentales, vamos a llevar y a focalizar la atención en el corazón. En este centro de energía del corazón se representa el elemento del aire que aporta el oxígeno que nos nutre como aliento de la vida, como energía vital. Se representa como ese color verde esmeralda, verde esperanza. Queda activado con nuestra atención consciente y con nuestra respiración.
Vamos a ir inspirando, sintiendo el aliento de la vida, el oxígeno que nos nutre. Y al expirar los sentimos en todo el cuerpo. De esta manera hemos conectado en mayor profundidad con nuestra realidad como seres humanos, con la naturaleza misma. Y ahora vamos a seguir manteniendo nuestra atención y para profundizar en nuestro estado natural de la mente, en nuestra serenidad, en nuestra ecuanimidad y en nuestra lucidez, vamos a llevar la atención hacia la zona de la garganta. Este centro de energía tan importante que tiene que ver con el sonido, la vibración, que es el responsable del lenguaje, de la comunicación, de la palabra, aspecto muy importante en la relación de los seres humanos. También todo el universo, todo el cuerpo y todo el microcosmos está relacionado por la vibración del sonido. Vamos a través de la respiración, a profundizar en esta experiencia del sonido y de la vibración. Y os invito a inspirar suave y atentamente y al expirar emitir suave y silenciosamente el sonido om o el sonido a como sonido primordial. Emitir conscientemente y escuchar atentamente la vibración del sonido. Dejaros abrazar por el sonido. Sentir que el sonido y la vibración llega a todo el cuerpo. Y ahora os invito a daros cuenta que al final de la expiración, con el sonido om, existe una pausa. Es la pausa de quietud, que fisiológicamente implica el inicio de una nueva inspiración. En este momento, la mente queda en profundo silencio. Y así conectamos con el silencio esencial, que es la base de todo sonido y de toda vibración. Así que vamos a inspirar, expiramos con el sonido om, y al final nos hacemos conscientes de la pausa y descansamos en ella. Vamos a posar toda nuestra atención en el silencio. La respiración queda en un segundo plano de nuestra atención, de nuestra consciencia, y solo queda el silencio, la escucha, escuchar el silencio.
sentir que el silencio es el trasfondo de todo sonido, de toda vibración. Descansar en el silencio interior. Y ahora dar un paso más y situar la atención en la zona del entrecejo, porque es el punto de inicio de esta parte de la práctica. El aspecto perceptivo de la mente en su estado natural, el campo de la intuición, del descubrimiento, de la comprensión, aparecen en este estado natural de la mente. Nos permiten hallar esa lucidez y esa ecuanimidad para observar y observarnos. Y vamos a utilizar agradecidamente esta posibilidad para adentrarnos dentro de nuestra propia mente. ¿Qué hay en nuestra mente, en mi mente en este momento? ¿Cuáles son los contenidos que surgen de manera repetitiva, constante? Sensaciones, qué pensamientos. Aparezca lo que aparezca, simplemente obsérvalo. Sé el testigo amable e imparcial de tus propios contenidos mentales. Mira tu mente como la mente de un amigo, alguien que aprecies de manera especial. Y ese eres tú. Y al atender así, con esa conciencia sin preferencia, sin elección, aceptando lo que surja en la mente en este momento, la práctica de hoy está dirigida específicamente hacia las emociones aflictivas, las dolorosas, esas que nos generan sufrimiento físico y psicológico. Recordar que el primer paso es ser consciente de esa emoción aflictiva o dolorosa. Ser consciente de que esa emoción ha surgido en nosotros. Soy consciente y me doy cuenta cómo se expresa esta emoción en el cuerpo. Entrecorta la respiración, siento una tensión en el estómago, tensión en la espalda, molestia en el cuello, molestia en el abdomen. Sentir la emoción en el cuerpo. Como esta emoción nos genera sufrimiento, dolor. Recordar siempre acompañarnos por la calma, por la serenidad, por la amabilidad. Utilizar la respiración como anclaje hacia el dolor o el sufrimiento de la emoción. Porque de esta forma vamos a permitir que la emoción se exprese, vamos a decir sí a la emoción, a este sufrimiento, vamos a intentar atravesar esta emoción, a no evitarla y darnos cuenta qué nos quiere decir la emoción, qué
¿A dónde nos lleva la emoción si de manera inconsciente siguiéramos sus designios y actuáramos refleja y automáticamente? Vamos a indagar en esta emoción aflictiva en nosotros. Vamos a abrirnos a la emoción, conscientes de que es dolorosa, aflictiva. Seguimos conectados a la respiración, a la quietud interior, para poder permitir, consentir que la emoción se exprese. Respiramos con la emoción. Y ahora lo que hacemos es para cuidar la emoción y cuidarnos a nosotros. Nos damos cariño, nos damos compasión. A través de la palabra, de la respiración, podemos decir que yo pueda sentirme bien, que yo pueda encontrar la paz, que pueda aceptar esta situación tal y como es, que yo pueda liberarme del sufrimiento, de la emoción, que pueda tener fortaleza, energía para poder resolverla. Abrazamos y acunamos la emoción que es nuestra. Y así de esta forma, al observarla con cariño, al acunarla, al aceptarla, al abrazarla, podemos encontrar el camino, la respuesta, la comprensión de la emoción, el aprendizaje y dejar que la emoción termine, soltarla, dejarla ir, aprender del sufrimiento y dejarlo ir. Y sentir cómo la compasión, la quietud, la conciencia cambian, transforman esa herida emocional que todos llevamos dentro, de una manera o de otra. Todos los seres humanos sufrimos emocionalmente. Tenemos heridas emocionales que no sabemos resolver. Y esta es una manera de sanar la herida, de liberar el sufrimiento. Con conciencia, aceptación y compasión. Y ahora, poco a poco, después de ese trabajo emocional, de ese trabajo con nuestros contenidos mentales, vamos a ir emergiendo desde esta profundidad de conciencia hasta el aspecto exterior del momento presente. Vamos a ir finalizando la práctica, manteniendo la atención, el afecto,
el cariño. Vamos a ir sintiendo el cuerpo. Haremos un par de respiraciones suaves. Poco a poco, despacio, iremos abriendo los ojos y así habremos terminado la práctica. Bien, bueno, una práctica larga. Se ha hecho corta para algunos. Bien. 2 minutos, ¿qué tal por aquí? Una práctica larga, intensa, profunda, sanadora para algunos, ¿verdad? Bueno, es un poco un resumen de varias cosas. Como veis, estoy intentando exprimir al máximo el año. Sintetizar es difícil, pero bueno, la práctica tiene inteligencia propia y lo importante es lo que hemos vivenciado, lo que hemos compartido, lo que hemos experimentado. La conexión con el interior, la conexión con la naturaleza, la fuerza, el poder de lo energético, la vibración, el silencio, la luminosidad. Tiene una capacidad de autoconocimiento y autosanación infinita. Solo falta persistir. Persistir y persistir y persistir. Como hacemos con las pastillas, pero sin pastillas. No la medicación. No está bien que yo como médico diga eso, pero aparte de las pastillas hay otras cosas, ¿no? Bien. ¿Bien por aquí? ¿Qué tal? ¿La medicación interior ha ido bien? Estupendo. Bueno, se nos come el tiempo. Vamos a ver si acabamos. Si me dais 15 o 20 minutos, acabamos. Eh, bien. Nos hemos adentrado en la mente, hemos definido mente y conciencia, la autorregulación emocional, la conexión con la naturaleza, con la parte universal y esencial. Bien, vamos al último. Bien, la presencia. ¿Qué es esto? Si persistimos en la atención, persistimos en el observador, persistimos en el testigo, que es esto de observar la mente como si fuera la mente de tu amigo, ¿vale? De esta observación continua, de esta atención sostenida, surge algo que llamamos el observador, el testigo. ¿Bien? El testigo es como un aspecto nuevo, como algo que está más allá de esa mente habitual, ¿no? Y lo vivimos así, como algo novedoso y realmente interesante, como un descubrimiento. ¿Mm? Cuando el observador o el testigo se mantiene, ¿mm? Sucede una cosa muy interesante, algo muy curioso, que es que la atención, eso que atiende, que era el testigo, que en un momento lo podíamos localizar, o detrás de la cabeza o en algún punto de nuestra mente, testigo que observa los contenidos mentales, yo soy el testigo observa, aunque es imparcial y va disolviendo muchas capas de ese yo, todavía existe. Pero hay un momento de la práctica que surge de manera espontánea, sin buscar, que la propia atención vuelca sobre sí mismo y dice, uy, vamos a ver esto del testigo qué es. Voy a indagar en la naturaleza del testigo, de lo que atiende, ¿vale? Entonces es lo que se llama llevar la atención a la atención, llevar la atención a lo que atiende. Ya estamos en otro campo, un poquito más allá, ¿vale? No estamos observando objetos y entonces te das cuenta que el testigo, la conciencia, no es un objeto, ¿eh? No es un contenido mental, por tanto, es un paso más complejo, más difícil, ¿eh? Nos perdemos un poco en esta observación, pero se va asentando. La mente, de persistir, consigue que ese vuelco de la atención sobre mí mismo se produzca y que el testigo, que parecía algo definitivo y tan interesante, se diluya. ¿Eh? O sea que teníamos una atención secuencial, objeto-sujeto, había un sujeto claro,
El sujeto con la concentración, el personaje se va disolviendo, aparece un testigo que observa, el testigo se disuelve también. ¿Qué pasa? ¿Eh? Surge algo, ¿no? Surge algo, un espacio, una luminosidad, algo se informa. El sujeto, el testigo, ya no está localizado en un punto determinado. ¿Vale? Y esto es la experiencia de la presencia. Hay algo que observa. Ya no sabemos dónde, ni qué, ni cómo definirlo. No tiene nombre, no tiene palabras. Y eso es la conciencia misma, la presencia. ¿Y qué nos damos cuenta? Algo muy interesante, un eslabón fundamental. Todo va y viene en esta presencia. Los contenidos cambian, pero solo permanece una cosa, la conciencia misma, la presencia que observa. ¿De acuerdo? Esto es otro hito fundamental. ¿Por qué? Porque pasamos de reconocernos en algo que soy, con historia, biografía, imagen, que tengo que defender, ego, como queráis llamarlo, yo, lo que sea, a ser algo más allá, ¿sí? Sin nombre. Entonces, es como en la antigua tradición Vedanta se denomina el abismo del yo. Y existe un momento en que el yo, un ser, tiene miedo, porque es una despersonalización. Yo he defendido toda mi vida a este personaje. ¿Qué pasa si ahora este personaje se diluye? Esto no sé si me interesa. Esa es la cuestión que es. Pero la propia energía de la conciencia del observador hace que encuentres el valor, la fortaleza, la valentía de quitarte al abismo. Ese es el abismo de yo. Y cuando te tiras, te encuentras. Ese es el fruto de esta experiencia. ¿De acuerdo? Lo hemos visto durante 3 meses y yo sé que son prácticas que hemos ido elaborando, que no hay que tener inquietud. Muchas veces hay cierta resistencia, ¿eh? Es normal, todas la tenemos, pero el fruto de esa resistencia, de esa falta de esa valentía, desde luego, que compensa. Y el que lo ha experimentado lo puede testificar. Sabéis que hay una frase que repito todo el curso y durante 15 años, no sé cuántos años lo he repetido, pero me gusta mucho, de la tradición Bon, antigua al budismo, del Tíbet, que dice que la solución de todos los problemas consiste en reconocer la verdadera naturaleza de la mente, la consciencia y poder descansar en ella. Cuando podemos reconocernos como consciente y podemos descansar en ella, como dicen los budistas, tomar refugio en ella, sentirnos en casa, nos damos cuenta que todos los problemas que teníamos son la mitad de los problemas o realmente no son problemas, ¿no? La tradición Bon del Tíbet, creo que tiene 10.000 años, decía que cuando tenemos problemas está muy bien encontrar las herramientas para solucionar los problemas. Tienes que ir al médico, tienes que ir al psicólogo, todo eso está muy bien, ¿sí? Y hay que hacerlo. Dice, pero aún es mejor, decían estos que son muy graciosos, los tibetanos, aún es mejor encontrar la solución de todos los problemas. Claro que es mejor encontrar la solución. Y la solución de todos los problemas es esto, ¿no? Esta medicina. Entonces Confucio decía, la medicina está en nosotros y no la usamos. Y la enfermedad la generamos nosotros y no lo sabemos. ¿Vale? Y entonces esta inteligencia que surge de este proceso interior de cada uno nos hace que generar mucha mayor confianza, mucha mayor perseverancia. Entonces vamos movilizando más energía. Esta comprensión fomenta la serenidad y la serenidad fomenta la comprensión. Entonces, ¿qué se genera? Un círculo virtuoso de conciencia. Y eso es un crecimiento. A ese círculo virtuoso de conciencia es lo que se llama despertar, el despertar. Es un estado de transformación que va más allá de la propia mente y del pensamiento y que está en todos. No, esto no lo tienen tres personas, lo tenemos todos. Lo que pasa es que hay unos que lo desarrollan y otros que no lo desarrollan, como las habilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues la práctica de la meditación es una invitación a ese descubrimiento y a ese despertar que todos llevamos. ¿Vale? Y pasamos
del sufrimiento, del sufrimiento de la identificación. Como decíamos al principio, estamos identificados con nuestros contenidos mentales, con nuestra relación con los contenidos, con nuestras ataduras, ¿vale? Pasamos desde la identificación a la desidentificación, porque hemos pasado de identificarnos con el yo, de los contenidos mentales, a reconocerlos y descansar en este nuevo descubrimiento que es la conciencia. En otras tradiciones dicen yo soy, es el ser con mayúscula. ¿Mm? Hemos pasado, como os he explicado muchas veces, este último trimestre, de la dualidad natural de la mente a la no dualidad de la consciencia. Es decir, a una nueva relación entre sujeto y objeto, a una simultaneidad en la existencia. Y esta simultaneidad de todo lo que existe se expresa como plenitud. La persona que se abre a la no dualidad lo vive con una sensación de plenitud, una sensación de unidad, de totalidad. Los hindús lo llaman Satchitananda, que es paz, conciencia y bienaventuranza. Plenitud como dicha y alegría sin causa. Entonces, pues esto es un estado de la mente, de la conciencia, que la práctica meditativa te puede permitir experimentar y que es transformador para nuestra existencia. Desde luego yo, para mí lo ha sido. Bien, sabéis que me encanta la poesía y estoy deseando citaros alguna poesía que tiene que ver con todo esto. ¿Vale? A ver, que no me deje nada de este guión que me he puesto. Vale. El aspecto de la no dualidad y del despertar, como os he dicho muchas veces, ¿qué hace? Pues nos cambia las prioridades. Nos cambia las prioridades de la vida, el sentido de la vida, el propósito, la forma de existir, la forma de relacionarnos. ¿Sí? Hemos encontrado nuestra propia medicina. ¿No? Y voy a leeros dos cositas antes de la práctica, que quizá van a ser... No, voy a leeros dos cositas y al finalizar la práctica, la última poesía. ¿Vale? Mira, a ver. Hay un señor que a mí me gusta mucho, se llama Eckhart Tolle, que habla sobre el tema este del despertar. Este es una poesía, un escrito que lo hemos recitado muchas veces, también lo, lo utilizó Vicente Simón en su inicio, cuando fue miembro de la Real Academia de Medicina, en su discurso de entrada en la academia, tuvo el valor ante todos los universitarios y a todos los académicos de explicar el colofón final de la meditación como este dicho, o este párrafo. El dominio de la vida no es una cuestión de control, sino de encontrar un equilibrio entre lo humano y el ser. El ser madre, padre, marido, mujer, joven, viejo, lo que sea que hagamos son papeles que desempeñamos. Todo eso pertenece a la dimensión humana. Tiene su lugar, su orden y requiere ser respetado, pero en sí mismo no es suficiente para una relación con la vida verdaderamente completa y llena de sentido. Solamente lo humano nunca es suficiente, sin importar cuánto uno se esfuerce, luche, ni que sea lo que uno logra. Lo que hay además es el ser. Se encuentra en la presencia serena y alerta de la propia consciencia, de la consciencia que es. Lo humano es la forma, el ser es sin forma. Lo humano y el ser no se encuentran separados, sino entretejidos. Yo creo que con pocas palabras lo digo. Y por último, antes de la práctica, os voy a leer algo que también me gusta mucho. A ver, no me acuerdo. Sí. Este es un libro que yo escribí hace años sobre poesía. No creo que lo tenéis casi todo, ya que no lo tenga, pues mi hermana suele tener y si no, ya os pasaré algo. El título es Poesía para el despertar. ¿No? Dice, despertar es el maravilloso proceso de hacerse consciente. Ser la presencia que te permite abrir los ojos y reconocer la bondadosa sabiduría y plenitud del infinito universo que es. ¿No?
pues con estas dos poesías y dichos vamos a acabar la práctica. Vamos a intentar conectar con la presencia, con ese testigo imparcial. Luego vamos a hacerlo brevemente, ¿vale? Si alguien tiene que marcharse, pues vamos a estar solo 10 minutos, si os parece bien, ¿vale? Para terminar. Luego os voy a leer una frase de Nisargadatta, como los frutos de la atención o los frutos de la meditación, y habremos terminado el taller y el curso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer solamente 10 minutos para conectar con la presencia, con ese testigo imparcial, con ese observador. ¿Vamos? Vamos a iniciar la práctica haciendo 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Conectando con nuestro cuerpo, con nuestro estado natural del cuerpo, a través de la postura, a través de la atención, sintiendo ese agradecimiento al cuerpo, a la naturaleza, a la existencia, al vivir, sintiéndolo como una oportunidad, un regalo, un aprendizaje. Descansamos también nuestra atención en la respiración, abrazándonos a esa quietud del movimiento de la respiración, a esa armonía, a esa belleza, como las olas del mar al llegar a la playa acarician la arena. La respiración acaricia nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro existir. Seguimos la respiración, siguiendo el aliento de la vida. Y nos damos cuenta que en realidad solamente estamos observando a esa respiración, a ese milagro y misterio de la vida que se está produciendo en nosotros en este momento. Así que nos dejamos respirar. Estamos presentes en la respiración. La quietud, la calma del cuerpo, de la respiración, nos unifica con la existencia, con la realidad. Y nos adentramos en un nuevo mundo de quietud, de serenidad, de paz y de silencio interior. Estamos alerta, despiertos, lúcidos,
pero serenos, tranquilos, ecuánimes. Significa vivir sin apego a lo agradable y sin resistencia a lo doloroso. Aceptamos la vida, la existencia tal como es y aprendemos de ella. Decimos sí a lo que está sucediendo. Sentimos como la mente se ha convertido en amiga, alguien que podemos observar, algo que podemos observar con cariño, con afecto, que podemos aprender a gestionar, a convertir a la mente en un aliado fiel que nos ayude en el desarrollo, en la evolución de nuestra propia conciencia, en ese reconocimiento que permanece, en eso que no cambia, pero sin embargo que observa todo el cambio. Eso que no tiene forma y sin embargo es la esencia de todas las formas. Eso que no tiene nombre y sin embargo es capaz de nombrarlo todo. Eso es lo que en realidad somos. Ese espacio y luz infinita de la conciencia, de la fuerza del saber, de conocer, de aprender, de descubrir, de compartir. Una luz bondadosa, compasiva, generosa, que nos unifica a todo lo que existe en la naturaleza y en el universo. Pues estamos hechos de todos sus elementos y somos una semilla, una célula de todo lo que existe. Todo el océano de la consciencia está dentro de esa gota que somos. Una parte indisoluble y fundamental de la totalidad. Esa simultaneidad de sujeto y objeto. Ese uno que unifica y es el alma del dos que existe. Dualidad y no dualidad son el mismo campo de energía. Como las olas del mar son el propio elemento agua del mar. Todo, todo en realidad es ese mar y ese océano de consciencia, de luz y de energía. Así que con este reconocimiento en la totalidad, en la plenitud que somos, vamos a ir de manera agradecida, respetuosa, a terminar este taller, este curso,
que con tanto cariño hemos ido elaborando por parte de todos, con la ilusión de persistir en el descubrimiento, en la práctica de la meditación, vernos próximamente después del verano, con esa motivación, con esa intención de aprender, de persistir, de descubrir. Vamos a ir emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente, sintiendo esa presencia que somos, esa presencia compartida, que lo que anhelamos es que se fluya, se exprese momento a momento, en cada instante del día, en ese presente eterno que somos. Así que con la respiración, la conciencia del cuerpo, con la bondad en la mente, poco a poco vamos a ir abriendo los ojos y terminaremos esta práctica. Para terminar, ahora sí que 3 minutos, si me lo permitís. Eh, Vamos a ver, quería simplemente, antes de leeros la última poesía, a ver dónde lo he dejado. Vale. Bien. Recordar una cosa muy importante, porque la meditación, la práctica está muy bien, hay que hacerla todos los días, si podemos más de 20 minutos o por lo menos cercanos a eso, para hacer caso a los científicos que dicen que saben mucho, ¿vale? Para cambiar esos surcos de la mente, que eso es muy interesante y es verdad, la neuroplasticidad implica que los viejos surcos están muy marcados. Para cambiar esos surcos y entrar en nuevos surcos hace falta persistencia, hace falta energía. Recordad lo que decía Vicente, los cambios sucesivos y mantenidos del estado de la mente hacen que los cambios de estado se conviertan en cambios de rasgo. Es decir, hay un cambio, pero necesitamos que el cauce que iba por aquí, con energía, vaya por aquí. Y un cauce no se hace de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El epílogo de este taller sería: la meditación en realidad, más que una práctica, es una manera y es un arte de vivir, de existir y de ser. ¿Dónde? En el eterno presente. Esa es nuestra razón, nuestro motor y nuestro destino. Para habitar en el presente, que es lo fundamental, necesitamos básicamente una cosa. Los Vedantas le llaman viveka, discernimiento. Los científicos le llaman discriminación comprensiva, que lo conseguimos con la práctica. ¿Y qué es esto? Atender a lo que merece ser atendido. En cada momento, saber lo que merece ser atendido. Que es lo que estamos viviendo, lo que estamos compartiendo y lo que estamos haciendo. Y así eliminamos la dispersión y entramos en la afectividad. Eliminamos el personaje, la realidad se expresa tal y como es. Esa es la palabra mágica, viveka, discernimiento. Atender lo que merece ser atendido. Y solo existe en el presente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es el arte de vivir. Esa es la verdadera meditación. Y por último, sí que de verdad que termino con esto, porque me encanta. A ver. Los frutos de la atención. Oh, ya lo habéis, vosotros ya lo sabéis, todos lo sabéis, pero lo repito, no pasa nada. Los frutos de la atención, los frutos de la meditación. Decía este señor Nisargadatta, que a mí me parece muy interesante. Compare usted la conciencia y su contenido con una nube. Usted está dentro de la nube, está identificado. Mientras que yo la miro, la observo. Está usted perdido en ella, casi incapaz de ver la punta de sus dedos, mientras que yo
Veo la nube y otras muchas nubes, y también el cielo azul, el sol, la luna y las estrellas. La realidad es una para nosotros dos, pero para usted es una prisión y para mí es un hogar. Hasta siempre. Namaste. Hasta el próximo año. Que vaya bien el verano. Los que han llegado al final, pues ya sabéis lo que hacemos durante el año. El año que viene tengo interés de enfocar, lo dije la última vez, algo más en el aspecto compasivo, en lo que es la bondad y la compasión, dentro de un curso que hacen los psicólogos hace muchos años y que Vicente también instauró en España, que se llama MSC, Mindfulness Self-Compassion, cómo podemos profundizar en las heridas emocionales, en la compasión, desarrollar herramientas con prácticas generativas para mejorar nuestra afectividad. Y le voy a dar un poco de papel. Cada año le doy una cosa, un año estuvimos con el Vedanta, otra vez con el Zen, cada año intentamos buscar algo nuevo dentro de un matiz que es siempre lo mismo. Bueno, estáis invitados al próximo año. Empezaremos seguramente en octubre. Suelo hacer a final de septiembre una presentación del curso. Los que la gente interesada nos conocemos, podemos empezar. Y empezaremos el año número 15. Espero que sea un año productivo, afectuoso para la gente y fructífero. Un beso a todos. Hasta luego. Muchas gracias por estar ahí domingo tras domingo y que la tecnología nos ha superado. Gracias, Silvia, por todo. Estamos en Gracias a contacto, todos. chicos. Hasta Gracias, luego. Fernando. Chao, chao. Gracias, Fernando, y gracias a todos. Gracias a todos. Chao.